Hola, muy buenos días a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Se me ponen una manita, me dan una señal que me deje saber que me escuchan bien. Muchas gracias. Oigan, bienvenidos. Ya es viernes, gracias a Dios. ¿Qué onda con el tema de la semana? El calor que está haciendo nuestro México está brutal, brutal, brutal. ¿Desde dónde están sufriendo calor ustedes? Coméntenme ahí en el chat. Yo les platico. Yo ando sufriendo calor acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Andamos con 40 grados. Acá hay muchos. Chihuahua, Torreón, Puebla, Juárez, Chihuahua también, Chiapas, Ciudad de México. Es que Jalisco creo que no era tan común, ¿no? Los calores que están viviendo ahorita en Jalisco son una cosa espantosa. Entonces, creo que sí nos está yendo terrible con este tema de del calentamiento global. De verdad, digo, se los cuento yo sí estoy muy acostumbrada a los calores, pues yo soy de acá de Chihuahua y la verdad es que pues es muy común, pero sí es tremendo, o sea, yo siempre les digo a esos que son team calor, de verdad, ¿cómo me pueden decir que están cómodos con lo que estamos viviendo? Pero bueno, mientras estemos medio protegiditos en casa, a lo mejor con clima artificial, los que están en sus oficinas, pues bueno, más o menos se tolera, ¿no? O me decían ayer, el mejor lugar es estar en el carro, ¿no? Cuando va uno con su aire acondicionado a todo lo que da, si no, sufrimos. Pero bueno, fuera del calor, encantada de saludarlos, encantada de tenerlos aquí. Déjenme les platico que esta presentación, ustedes saben que los webinars no son muy largos, son webinars de alrededor de 1 hora, 50 minutos. Déjenme les digo que esta presentación particularmente se va a enraizar y le van a salir ramas. O sea, vamos a comenzar a ver un poco de tipologías, pero definitivamente es un tema que da para muchísimo. Entonces, ya me dirán ustedes al final de la sesión si les late la idea que vayamos haciendo casos de estudio de otras tipologías, de otras situaciones, porque realmente el tema es bastante amplio, ¿no? Y para nosotros que somos profesionales de cumplimiento, nos da mucha retro el poder analizar estos casos, nos da como mucha visión. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bienvenidos, me encanta tenerlos aquí, me encanta estar con ustedes. Otra cosa que les platico es que digo, soy consultora en temas de prevención de lavado, Alondra y la Garza a sus órdenes. Tengo alrededor de 16 años ya dedicándome a este tema, tanto para sistema financiero como no financieros. Y una de las cosas que disfruto mucho, amo mi trabajo, pero una de las cosas que disfruto mucho es platicar. Platicar lo que sé y aprender de todo lo que ustedes tienen que comentar. Entonces, la verdad es que para mí es como que la mejor forma de pasar un viernes, ¿no? Platicándoles un poquito de estos temas y pues me pongo a sus órdenes. A muchos de ustedes los conozco, a muchos de ustedes he tenido oportunidad ya de saludarlos en otros webinars, cursos, clientes y demás. Para los que no, pues me reitero a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Fíjense, el tema del día de hoy no es un tema nuevo, pero no es un tema muy explorado. Como que a veces escuchamos hablar del tema de tipologías, pero no nos metemos mucho, como que suena, es mucho leer, es mucho, sí, pero tiene un trasfondo interesante, la parte de entender las tipologías, y para nosotros que nos dedicamos a la parte del cumplimiento, pues hace mucho sentido. Y fíjense, vamos entrando en materia. ¿Qué es una tipología? Yo creo que todos hemos escuchado el término, yo creo que todos lo hemos a lo mejor en algún momento señalado, pero fíjense, una tipología, yo se los he dicho de una manera muy coloquial, es la forma en la que se gestó un caso de lavado de dinero, es el chisme completo de cómo sucedió un caso de lavado de dinero. Si somos un poquito más técnicos, de acuerdo a lo que nos dice la propia unidad de inteligencia financiera, pues en el contexto de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, se entiende como tipología a la clasificación, a la descripción total de las técnicas y métodos que utilizan las organizaciones criminales, pues para dar apariencia de legalidad a esos recursos que provienen de actividades ilícitas a través de diversas actividades, ¿no? Ocultar el recurso, depositarlo, retirarlo, enajenarlo, adquirirlo. Les suena aquí un poquito, ¿no? Al tipo penal, al artículo 400 bis, donde hablamos de todos esos verbos que nos colocan en el supuesto.
quiero que rescaten de esta definición el tema de técnicas, métodos, clasificación y descripción, ¿sí? Aquí se trata de ir analizando y de que vayamos entrando en materia para comprender cómo una tipología me puede servir a mí, profesional de cumplimiento, para entender el riesgo al que estoy expuesto. O en su caso, ya lo veremos ahorita en un momento, pues encontrar similitudes, ¿no? De lo que está sucediendo en mi operación con lo que a lo mejor ya pasó. Déjenme les platico una cosa, ya que estamos en la materia. Creo que algo que hemos ido descubriendo a lo largo de los años es que para ser un profesional de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, no nos basta con saber de prevención de lavado de dinero. Y lo he platicado en muchísimas sesiones. Hay que recordar, tenemos que recordar que el lavado de dinero es un delito secundario, ¿se acuerdan de esto? Y que atrás del lavado de dinero están los famosos delitos llamados primigenios, principales, subyacentes, etcétera. Y justo platicaba esta misma semana en otra sesión, ¿cómo podrías, quiero que lo piensen, los que sean oficiales de cumplimiento analícenlo de esa manera, los que no, colóquense en el supuesto. Imagínate que eres un oficial de cumplimiento en una zona turística de alguna financiera o de alguna institución, ¿sí? Pensemos, quiero que piensen en la clase de delitos que suceden, por ejemplo, en zonas turísticas. Hay muchos, ¿no? El narcotráfico, pero es como muy trillado, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la trata de personas, que de hecho es una de las tipologías que traigo aquí. Por ejemplo, la trata de personas. Bueno, ¿cómo podrías tú darte cuenta si alguno de tus clientes, si alguno de tus usuarios está metiendo dinero a tu institución que proviene de la trata de personas si no sabes ni qué es la trata de personas? Empezando por conocer el delito principal, subyacente, primigenio, etcétera. Entonces, primer señal que nos dice que no basta con saber de prevención de lavado. Además, tienes que conocer los delitos previos. Y no solo es, pues sí, mira, la trata de personas es cuando una persona es explotada con fines de bla, bla, bla. Ya platicaremos de eso. Ok, no. Además, tienes que saber cómo se gesta el delito, cómo sucede, cuáles son las técnicas y métodos que se utilizan, ¿verdad?, por parte de los criminales para llevar a cabo los delitos, el delito, perdón, y qué se hace con los recursos. Si no, ¿cómo podrías darte cuenta si un cliente tuyo te está metiendo dinero que proviene de una actividad criminal como lo es la trata de personas? No te darías cuenta, ¿sí? Y entonces por eso cobra mucha relevancia el tema de conocer estas técnicas, métodos y el entender que para ser profesionales de cumplimiento, para ser oficiales, según sea el caso, depende, insisto, en la parte del cumplimiento en la que ustedes estén, no te basta con saber de prevención de lavado. Tienes que conocer de delitos previos, tienes que conocer de cómo se configuran los delitos. Por eso es que en los últimos años hemos visto que tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, GAFI, han estado emitiendo guías que nos explican cómo funcionan, por ejemplo, estos delitos previos, porque pues no somos todólogos, ¿no? Nos ha costado un mundo y años lograr entender qué es el lavado de dinero y luego ahora nos damos cuenta que no basta con que sepamos de eso, sino que tenemos que conocer todos esos delitos previos, ¿ok? Dicho esto, ya sabemos que una tipología en el contexto de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo implica el entender, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo justamente este fenómeno, la clasificación y descripción de estas técnicas y métodos, ¿de acuerdo? Una tipología generalmente, para que aprendamos a leer esos documentos, y quiero que entiendan una cosa, no hay reglas escritas, hay tipologías muy simples, hay tipologías muy complejas, etcétera, ¿no? Todo depende de quién la elabore. Pero, por ejemplo, una tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana generalmente va a tener estos elementos que les voy a platicar. El método. ¿Qué hiciste? Y ahorita les voy a hablar de algunos de los métodos más frecuentes, ¿no? Que es lo que nos va a empezar a introducir en el tema. El método. ¿Qué se hizo? ¿Cuál actividad se llevó a cabo para el lavado de dinero y para el financiamiento del terrorismo? La técnica, es decir, la descripción del método. Todos esos pasos, todos esos procedimientos que se llevaron a cabo
¿Para qué? Para llevar a cabo la actividad de lavado de dinero. Se describe de forma muy puntual en las tipologías los instrumentos financieros utilizados. Les hablo de los productos y servicios financieros, les hablo de las instituciones financieras y, por supuesto, haciéndolo como en un apartado especial, qué actividades vulnerables se utilizaron en su caso, ¿sí? ¿Qué más? El caso, el desarrollo del caso, que es donde viene el chisme, es donde viene la carnita. Es el chisme, generalmente, el caso, es un ejemplo, es una descripción total de los hechos, de los acontecimientos, de esas técnicas, de esos métodos, de los instrumentos utilizados, ¿sí? Y entonces nos platica cómo se gestó esta tipología, este caso de lavado. Y luego se rescata del caso las señales, los indicadores. Y aquí déjenme hacer una pausa. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, si ustedes han sido algunos de los que lo han dicho alguna vez. A mí me ha tocado que me dicen, oye, Alondra, ¿por qué somos nosotros las instituciones financieras, llámense sujetos obligados del sistema financiero o sujetos obligados a actividades vulnerables? Me dicen, ¿por qué somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de detectar a los lavadores de dinero? Ese trabajo es de las autoridades. ¿Quién lo ha dicho? ¿Sí? ¿O a poco no han escuchado que alguien lo ha dicho? Déjenme les digo una cosa. No eres el responsable de detectar quién lava dinero y quién no. No eres el responsable de cachar a los lavadores. Pero déjame te explico que tú, institución, hay un micro abierto, Zulma, no sé si quieres participar. ¿Me puedes ayudar con tu micro? A ver, voy a... Listo. Entonces, ¿eres tú, institución financiera o actividad vulnerable, la que sabe qué es lo que pasa con el dinero de los clientes? Ahorita lo voy a tocar más a detalle. El punto es que, dado que los clientes transaccionan contigo, y ahorita lo explicaré un poco más porque voy a hablar del régimen de prevención, tú eres el que te vas a enterar de las cosas raras, sospechosas y demás. Nadie más se podría dar cuenta. Insisto, ahorita lo explicaré más a detalle. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de los indicadores, de las señales de alerta del caso, pues te platica cuáles fueron las cositas raras que se gestaron en este caso y que los oficiales de cumplimiento, ¿sí?, de los instrumentos financieros, en este caso instituciones financieras y de actividades vulnerables, detectaron y que comunicaron a las autoridades. Entonces son todas esas actos, operaciones, comportamientos, cositas raras que dejaron ver que algo no estaba bien, ¿sí? Y entonces eso es importante porque este indicador emana de los reportes que ustedes mandan como sujetos obligados. Y finalmente tiene un poco de tendencias. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando sucede un caso como el que estamos hablando? Se habla de tendencias, se habla un poquito de estadística, se habla un poquito de los tiempos. En general, acuérdense que no hay reglas escritas cuando hablamos de temas de lavado de dinero, pero sí hay tendencias. Ah, mira, cuando está pasando esto, es sospechoso por, ¿sí? Y la tipología nos lo va a explicar, que ahorita lo veremos un poquito más a detalle. Entonces, generalmente en una tipología encontraremos estos elementos. Y otra cosa importante que te vas a topar en una tipología muy bien estructurada son, por supuesto, las etapas de lavado de dinero. Todos recordarán, no vamos a platicar de esas cosas que a lo mejor son muy básicas, pero todos recordarán que el lavado de dinero pues tiene ciertas etapas, ¿no? Y entonces hablamos de la colocación, que es la primera de las etapas, hablamos del encubrimiento, la integración. En la colocación aparece el dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas, luego se integra a los sistemas financieros, luego le tratamos de dar la vuelta, transaccionamos, triangulamos, le perdemos el rastro, ahí está el encubrimiento, y luego pensamos cómo le hacemos para integrar ese dinero en la economía formal, integración. ¿Sí? Digo, a manera de resumen muy rápido, generalmente en una tipología te vas a encontrar las tres etapas. No hay reglas escritas, puede ser que en alguna no, pero generalmente vienen las tres etapas de lavado de dinero, ¿sí? Entonces, ese es otro indicador, ese es otro punto relevante de las tipologías que nos ayudan a nosotros a manera de estudio y a manera de comparación de casos para nosotros que somos profesionales de cumplimiento. Ahora, no olvidemos a qué nos dedicamos.
Ustedes desde la parte de cumplimiento, si aquí hay algún consultor como su servidora, todo depende de la atención en la que estemos, nuestro trabajo es la prevención del riesgo de lavado de dinero. De acuerdo con las disposiciones de carácter general de diferentes sectores, ¿verdad? El riesgo de lavado de dinero es la probabilidad de que por nuestros clientes o nuestros usuarios seamos utilizados para la comisión de los delitos señalados en el artículo 400 bis, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, o 139 cuater, que es el financiamiento al terrorismo. Y de aquí quiero que rescaten algo importante: ser utilizado. Nuestro principal temor como sujetos obligados, o según sea el caso, es que te utilicen. Y ahorita platicaré también un poco más a detalle de este ser utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo les pido para introducirnos en este mundo de las tipologías y para poder comprender en su justa medida lo que es el lavado de dinero, el fenómeno como tal, es que derribemos mitos. El tema del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo tiene cantidades de mitos. Tenemos tantas ideas, tantos prejuicios, tantas cosas que no nos permiten entender en su justa medida esto, que yo les pido, vamos haciendo a un lado nuestras ideas, nuestros prejuicios, para poder introducirnos de lleno en la materia. Lo primero, y aquí está justamente, rescato el ser utilizado con el primer punto que pongo. Tantas empresas y personas me han dicho, oye, Alondra, esta empresa, este negocio no se creó para lavar dinero. Qué bueno, ese ya es un primer gran paso, que no sea tu idea, que no sea tu intención. Pero déjame te digo una cosa, el crimen organizado, los operadores financieros del crimen organizado no necesitan de tu intención. Necesitan que se pueda, necesitan que pueda ser utilizado, que tengas bajitos tus controles, que tengas bajito el conocimiento en la materia para que te utilicen. No necesitan tu intención. Nos vamos a topar mucho, hablando de tipologías, de conceptos como voluntaria e involuntariamente. ¿Sí? Hay quien existen personas y empresas que participan en el lavado de dinero voluntariamente. Se llevan una tajada, por supuesto. Y hay quienes participan involuntariamente, porque ni cuenta se dan de que están siendo utilizados. ¿Sí? Entonces, no es tu intención lavar dinero, maravilloso. Ese es un primer gran paso, pero no te exenta de que te puedan utilizar. Oye, Alondra, es que el lavado de dinero solo sucede en una transacción. No es cierto. El lavado de dinero, ya lo decíamos, perdón que me regrese, es un proceso, tiene etapas. Y cada etapa tiene un montón de transacciones y un montón de personas y un montón de cosas que suceden, además del tiempo que toma, ¿sí? Para poderse gestar. Si yo, a veces decimos, por ejemplo, ¿no? Ya compró una casa con el dinero de su actividad criminal, ya lo lavó. No, estamos viendo una pieza de a lo mejor una red de lavado, pero no es lavado comprarte una casa. ¿Sí? ¿Es una operación con un recurso de procedencia ilícita? Sí, pero no es lavado. Ya depositó el dinero en el banco, ya hizo una inversión, ya compró, ya cambió los dólares por pesos o los pesos por euros, ya lavó. Eso no es lavado. Puede colocarse en alguna de las etapas de lavado. Ya sabré, depende del caso, podremos ver en cuál, pero eso no es lavado. Un solo acto no determina el lavado de dinero ni lo concreta. Entonces, el lavado de dinero es muy complejo, es un fenómeno complejo. Otra idea que yo les pido que vayamos derribando es, híjole, yo me voy a dar cuenta quién es un lavador. Cuando lo vean, se le va a notar que es un maleante. Déjenme les digo que un lavador de dinero tiene un perfil muy diferente a cualquier otro criminal. Porque quiero que pienses que un lavador de dinero mínimo tiene que saber lo que tú y yo sabemos acerca de la prevención. Además de temas fiscales, corporativos, legales, ¿sí? Financieros, contables. Un lavador de dinero es una estrella, es una estratega que tiene que saber utilizar el sistema económico con todo lo que implica para poder concretar el acto de lavado de dinero. Entonces, no pienses que un lavador de dinero es un delincuente convencional. De hecho, déjame te digo que un lavador de dinero generalmente
un operador financiero al crimen organizado generalmente es el tipo de cliente que estamos buscando. Con mucho dinero, con mucho potencial, con mucho perfil, con muchas empresas. Entonces, vayamos derribando un poco y les traigo un casito nada más para poder derribar esta idea de quién es un operador financiero del crimen organizado, ¿no? ¿El lavado de dinero solo sucede en bancos? Claramente no. Bueno, y aquí déjenme hago una pausa, es que este tema es tan amplio. Si tú analizas el tipo penal va dirigido para el que cometa el acto. Habitualmente, todas estas pláticas, todas estas charlas van enfocadas a los sujetos obligados, sea sistema financiero o actividad vulnerable. Pero déjame te digo una cosa, tú y yo, como personas físicas que no somos sujetos obligados, podemos ser utilizados para lavar dinero. Entonces, no solo esto debería de ser, salvo su mejor opinión, un tema incluso de cultura cívica. El entender, porque si analizas, por ejemplo, la cultura mexicana, que llega mi comadre Erika, que anda aquí, saludos Eri, y me dice, Alondra, fíjate que estoy en buró de crédito, sácame un crédito porque necesito el dinero, yo lo voy a pagar. Y pues Erika es mi amiga, es mi comadre, claro, yo te saco el crédito, Erika, y le presto mi nombre. Esa forma en la que los mexicanos nos comportamos financieramente nos puede meter en tantos problemas. Nos puede meter en temas de lavado de dinero porque involuntariamente podemos ser utilizados, reitero, pero no lo vemos. Entonces, ¿el lavado de dinero solo sucede en bancos? No, sucede en bancos, en cualquier empresa, con cualquier persona y por supuesto con los sujetos obligados. ¿El lavado de dinero solo sucede en giros negros? Claro que no, sucede también con las iglesias, imagínate con los giros negros. Cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier institución, cualquier persona es buena para lavar dinero si se presta para ello. Y cuando hablo si se presta, reitero, voluntaria o involuntariamente. Alondra, aquí no trabajamos con políticos. Qué bueno, no solo los políticos lavan dinero. Mis transacciones son muy pequeñas, Alondra. Pues déjame te digo, hablando de tipologías, que hay una tipología que se llama pitufeo. Y entonces las transacciones pequeñas son el meollo del pitufeo. Entonces, qué bueno que son pequeñas, no te exime del riesgo, ¿sí? El lavado de dinero solo sucede en efectivo. Te tengo malas noticias. De hecho, el grueso del lavado de dinero no sucede en efectivo. El inicio, si me permites regresar en la colocación, que es cuando el dinero en efectivo ingresa o reingresa al sistema financiero, aquí es donde está el efectivo de manera más notoria. En el resto de las etapas, el efectivo prácticamente ya no aparece mucho. Insisto, no hay reglas escritas, esto no es un problema matemático, ¿eh? Puede tener muchas variantes. Entonces, el efectivo aparece porque, sin que sea regla, la mayoría de los delitos en nuestro país se siguen gestando en efectivo. Permíteme explicarme. Si yo voy a extorsionar a alguien, generalmente le pido efectivo. Si yo voy a cometer un delito de trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de vida silvestre, tráfico de armas, tráfico de drogas, generalmente el delito se gesta en efectivo. Entonces, sí, en la primera etapa de lavado de dinero aparece el efectivo, pero no en el resto de las etapas o no de manera fuerte. Entonces, si tu única preocupación en la vida es el efectivo, te estás perdiendo de todo el chiste. Te estás perdiendo de todo el detalle importante, ¿sí? ¿Qué más? Hoy, Alondra, el lavado de dinero es igual al narcotráfico. En sus inicios, fíjense, cuando comenzó el Grupo de Acción Financiera Internacional hace ya bastantes años, ahí a finales de los 80s, principios de los 90s, una gran preocupación en el mundo era el dinero ilícito que provenía del narcotráfico y por eso como que lo tenemos tan casado el hecho de que el dinero de procedencia ilícita viene del narcotráfico. Pero hoy en día sabemos que todos los delitos, y quiero que pienses en el crimen organizado en general, ¿sí? Todos los delitos que comete el crimen organizado y que generan ganancias ilegales son delitos previos. Y entonces hablemos del huachicoleo, de la trata de personas, de la evasión fiscal, de los fraudes, de las extorsiones, de los robos, de los secuestros, de la trata de personas, etcétera, etcétera. Y entonces, si empezamos a analizar al crimen organizado, a la delincuencia organizada, como si fuera una empresa, solo que es una empresa que produce y genera recursos ilegales, nos damos cuenta que el narcotráfico sí es un problema.
pero no es el problema. Tenemos un montón de problemas, ¿sí? Que son esos delitos previos. Oye, en esta empresa solo se opera con personas que conocemos. ¿Y tú meterías las manos al fuego por cada uno de ellos? Eso no te exenta absolutamente de nada. Entre muchos otros mitos que probablemente tú dices, claro, esto también lo he pensado y no va, ¿sí? Entonces, aquí solo menciono algunos de los más comunes, los que más escucho, pero no son los únicos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez derribados los mitos, una vez entendiendo qué es una tipología y más o menos los componentes que tienen, ¿cómo surgen las tipologías? Ahí les va. ¿Te acuerdas del régimen de prevención de lavado de dinero? ¿Te acuerdas quiénes en México son los que, acá me están poniendo en el chat, la extorsión, la piratería? Todos esos son delitos previos. Muchas gracias, Armando. Fíjense, cuando hablamos de cómo surgen las tipologías, ¿se acuerdan del régimen de prevención de lavado de dinero? Nuestro régimen de PLD se integra por 6 actores, llamándolo como de una manera en grupitos, ¿no? Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien nos da las leyes que tenemos que cumplir, por ejemplo, las leyes antilavado, cualquiera en general. Luego tenemos a los supervisores, llámese Comisión Nacional Bancaria de Valores, llámese el SAT, llámese Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CONSAR, etc. Y luego aparecemos los sujetos obligados, todos ustedes los que reportan, los que tienen la obligación de avisarle, ¿sí?, a las autoridades lo que están haciendo los clientes. Luego aparece la unidad de inteligencia financiera, la que recibe los reportes, ¿sí? Ahorita entro en la materia. Luego aparece la fiscalía, la que cuando hay una presunción de un delito, interviene y viene y nos detiene, por ejemplo. Y luego aparecen los poderes judiciales, que son los que dicen si eres culpable y ahí te van tantos años de prisión. Ok, recordando el régimen de prevención de lavado de dinero, déjenme me coloco en el tercer actor, que es el sujeto obligado, sistema financiero, actividades vulnerables. Y aquí es donde ahora sí soy puntual. ¿Quién más, además de las empresas, particularmente las del sistema financiero, podría saber qué hacen? Déjenme, me busco un nombre por aquí. Lo que hace Víctor o lo que hace Eduardo con su dinero. ¿Cómo podría darse cuenta, por ejemplo, la fiscalía, qué hace Eduardo con su dinero? No hay manera. La fiscalía no podría darse cuenta de cuánto gana Eduardo, cuánto gasta, si tiene actividades lícitas, ilícitas, si evade impuestos. No hay manera. ¿Por qué la obligación de detectar esas cosas sospechosas recae en el sistema financiero, en las actividades vulnerables? Porque ustedes se enteran de qué hace Eduardo, Rocío, Javier, cada uno de nosotros con el dinero. Y entonces, por ejemplo, cuando tú vas al banco y pides un crédito de nómina y luego lo liquidas, o pides un crédito automotriz, o te compras una casa, o vas y compras una joya, o vas y compras una obra de arte, ahí estamos viendo qué pasa con el dinero. Y por eso, este tipo de empresas son las que están obligadas y las que le platican a la unidad de inteligencia financiera, coloquémonos por acá, qué está haciendo Eduardo, Xochitl, Rocío, Guadalupe con el dinero. Y entonces, cuando la unidad de inteligencia financiera recibe esos reportes, que generalmente le llamamos reportes de operaciones sospechosas, inusualidades, o como quieras llamarles, ¿sí?, la UIF empieza a analizar como brevario cultural, por si alguno no tiene fresco el concepto de la unidad de inteligencia financiera. Acuérdate que México y muchos otros países, al ser países cooperantes, miembros de Gafi, tenemos la obligación de tener una unidad de inteligencia financiera, que es como un cerebro financiero, muchos le llaman la policía financiera, ¿no? Todo lo que hacemos hoy en día, financieramente, la UIF lo sabe. Cuánto ganas, cuánto gastas, gastas más de lo que ganas, etcétera. La UIF lo sabe, porque la UIF se entera a través de los reportes de los sujetos obligados qué pasa contigo económicamente, financieramente, ¿no? Entonces, la UIF es el mejor órgano, de acuerdo a los reportes que mandan ustedes como sujetos obligados, para detectar cuando hay un delito patrimonial. Llámese lavado de dinero, fraudes, evasión fiscal, temas de terrorismo y demás, ¿no? Entonces, ya una vez que recordamos qué hace la UIF, ¿sí?, que recibe los reportes, los analiza y posteriormente los comunica y los disemina.
¿sí? ¿Y a quién se los va a comunicar? Ya decíamos, a la fiscalía, a la que una vez que se medio integra un caso, y digo medio porque faltan otras formalidades, pues bueno, la fiscalía puede venir y decirme, Alondra, te aviso que quedas detenida por presunción del delito de trata de personas y eventualmente lavado de dinero, ¿no? Entonces, la UIF es la que arma las tipologías. La UIF es la que se sabe todo el chisme, porque a la UIF le platican los bancos, las casas de cambio, las casas de bolsa, las constructoras, las inmobiliarias, los casinos. La UIF recibe el chisme de todos. Entonces, la UIF arma las tipologías. No es el único, ¿sí? Algunas de las tipologías que tenemos nosotros vienen de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también tenemos tipologías que emite Grupo Egmont, también tenemos tipologías que emiten organismos internacionales como Gafi. Solo como brevario cultural, Grupo Egmont es una asociación, es la Asociación de Unidades de Inteligencia Financiera del mundo. Acuérdate que las unidades de inteligencia financiera comparten información porque, voy a hacer otro pin aquí, un caso de lavado de dinero no respeta fronteras. No es como, bueno, yo solo puedo lavar dinero utilizando a México. No, claro que no. Tú puedes lavar dinero utilizando a México, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a todos los países con los que puedas hacerlo. Entonces, por eso es importante la comunicación de las unidades de inteligencia financiera. Y entonces las tipologías pueden venir de la UIF, de organismos internacionales y del propio Grupo Egmont, que son los que se saben todo lo que pasa con los dineros de la gente, de las empresas, etcétera. Entonces, así es como surgen las tipologías. Ahora bien, ¿qué uso? Vamos a entrar un poquito a la parte práctica. ¿Qué uso le vas a dar tú, institución financiera, o depende, actividad vulnerable, según sea el caso, qué uso le vas a dar a una tipología? Bueno, yo te diría, en primera instancia, ¿verdad? De acuerdo a tu modelo de negocio, de acuerdo a los elementos determinantes de riesgo de tu negocio, que ya sabemos que son los clientes, los usuarios, las transacciones, los canales de distribución, los países, las áreas geográficas, productos y servicios, vas a poder analizar, vas a poder comparar casos, vas a poder comparar operaciones, inusualidades, señales de alerta de lo que tú veas en una tipología respecto de lo que pasa en tu institución. Vas a ver las similitudes y probablemente digas, está pasando lo mismo. Puede ser que dentro de mi institución tengas un caso de lavado de dinero. Entonces, yo te diría, las tipologías nos sirven como un tema de capacitación, que es un mitigante, como un tema de prevención, cobra relevancia como mitigante. La tipología te sirve para prevenir y para, en su caso, disminuir a lo mejor este riesgo que tanto nos preocupa, que es el riesgo de lavado de dinero. Vamos entrando todavía más en materia. Fíjense, hablábamos, perdón que me regresé, suelo ser como muy de ir y venir. Aquí hablamos de técnicas y métodos. Este caso, que probablemente algunos de ustedes ya lo han visto, pero me encanta por muchas razones, es un caso, es una nota que salió el año pasado en agosto, y quiero que rescaten de aquí algunas cosas, empezando porque justamente se ofrecen técnicas y métodos para lavar dinero, pero voy a ir entrando en materia de por qué me encanta el caso. Número uno, porque viene a romper la idea de lo que creemos que es un lavador de dinero. Y creemos que es un criminal, ¿sí? Que desde el inicio nos vamos a dar cuenta. Fíjense, así como lo vemos en las películas, el FBI infiltró agentes en una célula de lavado de dinero en nuestro país. Esta célula de lavado de dinero era comandada por un empresario mexicano que se llama Fernando Peiro. Es un empresario mexicano que se dedica a temas de construcción del estado de Durango, de zona norte, ¿verdad? Y entonces, fíjense lo interesante. Fernando Peiro le lavaba dinero a cárteles colombianos. Quiero que se vayan situando en la primera, a la par, déjenme les platico que el FBI pues filtró grabaciones, ¿no? De los agentes que estaban infiltrados en la célula. Y entonces, fíjense, Fernando Peiro ofrecía métodos para lavar dinero, ¿sí? Ahí vamos viendo la configuración justamente de estas tipologías. Métodos para lavar dinero en estructuras financieras como bancos, aseguradoras, y empresas ubicadas en Estados Unidos, en España, en México y en Italia. Déjame te digo una cosa. ¿Cómo podría yo, imagínate que yo soy Fernando Peiro, cómo puedo yo ofrecer
métodos para lavar dinero con bancos, con aseguradoras y con otras empresas, ¿qué tengo que ser yo de esas empresas? Hay dos cosas. O soy la dueña, socia o accionista, o soy cliente, ¿sí? Ahí vamos viendo. Siguiente punto. Quiero que veas que una tipología, que un caso de lavado no tiene fronteras, ¿sí? Siguiente punto. Quiero que veas que estamos hablando de un empresario. Si me preguntas, oye, Alondra, ¿lo quieres de cliente? Olvidémonos de que sabemos que lava dinero. Claro que lo quiero de cliente. Esos son los clientes buenos, los empresarios, los movidos, los que tienen presencia, los que son líderes en el mercado. Y además es compa de Norberto Rivera. No, hombre, súper posicionado el señor. Claro que lo quiero de cliente, claro. Entonces, esto es lo que nos debe de preocupar cuando hablamos de lavadores de dinero. No te preocupes por si se veía mal el cliente o no. A ti te tienen que preocupar este perfil de personas, porque este perfil de personas son las que lavan el dinero, ¿sí? Gente de un perfil muy importante a nivel comercial, a nivel empresarial, ¿sí? Quiero que se ubiquen por aquí en el penúltimo párrafo, ¿sí? Una de las grabaciones también Fernando, que se filtraron del caso, dice Fernando Peiro a los cárteles colombianos, aquí estoy, a ver, no sé si logran ver el cursor, yo tengo toda la estructura para que me entiendas, toda, güey. Eso le dice a los cárteles colombianos. Yo tengo todo para lavarte el dinero. Mira, yo soy cliente de tal Sofón, de tal banco, de tal aseguradora. Los puedo usar a mi gusto. Vuelvo, insisto, voy y vengo. Los puedo utilizar sin mayor problema. Estoy segura, vámonos al mito de la intención, que muchas de esas aseguradoras, bancos y empresas ni por aquí les pasaba que estaban siendo utilizados. Porque el riesgo no es que quieras, el riesgo es que te utilicen y que ni cuenta te des. Entonces, esta nota tiene muchas cosas relevantes, como estas que les platico, por las cuales me encanta señalarla, porque sobre todo nos rompe el mito de quién es un lavador, ¿sí? Y nos deja claro que tenemos que tener mucho cuidado con esos clientes que tanto ambicionamos. Tenlos, por supuesto que tenlos, pero son los que más tienes que monitorear. Ahora bien, vamos pues a platicar, aquí está, voilà, hablemos de técnicas y métodos para lavar dinero. Antes de entrar a ver una tipología, tenemos que hablar de las técnicas y de los métodos. Déjenme voy al chat porque tengo 4 comentarios. Elizabeth, ¿esto cuándo fue? El caso se filtró en agosto del año pasado, Elizabeth. Aquí está, gracias, Oscar. Dice Gerardo, Alondra, ¿crees que sea el detonante para poder detectar de una manera más fácil una tipología que no se haya conocido o que podamos ver en nuestras instituciones? Gerardo, no sé si quieres hacer la pregunta, activa el micrófono, creo que no te estoy entendiendo. ¿Puedes activar tu micro? Hola, buenos días, Alondra. Hola, Buenos Gerardo, días, adelante, buenos días. auditorio. Pues aquí la intención es tratar de conocer el detonante que nos fuera a nosotros más fácil para poder detectar alguna tipología que se estuviera dando dentro de nuestra institución y nosotros no nos estamos dando cuenta. Mira, Gerardo, te digo algo y déjenme me regreso. Les digo que me encanta ir y venir en esto. Lo primero que tú tienes que analizar, Gerardo, es quiénes son tus clientes, productos, servicios. Es tu EBR, ya lo sabes. Ahora, yo te diría, en la plaza donde tú operas, en la zona donde tú estás, Gerardo, ¿qué incidencias delictivas ves? Primer punto importante. ¿Qué más tendrías que ver? De acuerdo al perfil de tus clientes, tendrías que analizar qué tipo de empresarios, qué tipo de clientes, si son personas físicas, tienes. De tal forma, y ahorita lo vamos a ver, tipologías hay tantas y tan variadas, ¿sí? Que lo que necesitas ver es, híjole, mira, yo tengo ese tipo de clientes de los cuales se habla en tal tipología. No te vas a poner a leer tipologías, por ejemplo, de seguros y fianzas, que a lo mejor eso no te aplica porque no eres una aseguradora. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son aquellas tipologías que pueden encuadrar o que podrían pasarte por tu modelo de negocios. Y entonces sí, contestando a tu pregunta, puedes empezar a perfilar y empezar a darte cuenta si algo de lo que está pasando dentro de tu negocio tiene que ver a lo mejor con esas tendencias
perdón, que regrese nuevamente, con esas tendencias que se destacan en cada una de las tipologías, pero sí nos puede servir. Lo que yo te diría es, acota cuáles tipologías son las que te interesan, ¿ok? Déjame saber si contesté tu pregunta. Muchas gracias, Gerardo. Claudia, completamente de acuerdo. Por eso es importante cuidar también a las personas políticamente expuestas. Por eso tenemos una guía anticorrupción, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a la parte de cuáles son estas técnicas y métodos más frecuentes. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo no les estoy diciendo que sean las únicas, por supuesto que no. Y tampoco te estoy diciendo que siempre van a ocurrir todas. Lo que necesitas aquí comenzar a ver es que cada tipología puede tener una o varias de estas técnicas y métodos, ¿no? Lo siguiente que tienes que analizar es cuál de estas técnicas y métodos se pueden presentar en el modelo del negocio al cual tú perteneces, ¿no? Y vamos a ir platicando de cada una de ellas. Por ejemplo, una de las tipologías más utilizadas recientemente por lavadores de dinero, sobre todo en nuestro país, es la parte de las empresas fachada. Una empresa fachada son empresas que están constituidas legalmente, ¿sí? Empresas que tienen un giro real y probablemente están operando de manera real, pero se utilizan para ir filtrando dinero también que proviene de las actividades delictivas. Y les pongo un ejemplo de esto. Hablando de una tipología que traigo, que no sé si el tiempo nos va a dar para tocar, pero ahorita les voy a dar la solución a eso. Fíjense, el tema de los spas, de los salones de belleza, ¿sí? Cuando hablamos de la tipología de la trata de personas. Una de las formas en las que un criminal que se dedica a la trata de personas lava el dinero y encubre, por ejemplo, la operación de la trata, es a través de salones de belleza, clínicas de belleza, spas y todo este tipo de negocios. Y entonces, fíjate lo que hace. Claro, el negocio real es un spa, hay un salón de belleza, hay una clínica de belleza, sí. Y entonces, por ejemplo, va un clienta, por una persona que va a ser explotada sexualmente, por ejemplo, y hasta la tarjeta de crédito puedes pasar y te va a aparecer como un cargo en el spa fulanito, donde pagaste a lo mejor una exfoliación de piernas y un masaje relajante y no sé qué tanto, cuando en realidad lo que estás pagando es un servicio, ¿verdad? Donde una persona está siendo explotada sexualmente. Esa es una empresa fachada. La operación es real, el spa realmente opera, hay clientes reales, pero también detrás de eso está, por ejemplo, el negocio de la trata. Y además, pues si te fijas, ahí se configura, ¿sí? Algunas de las etapas de lavado de dinero, porque metes el dinero al sistema financiero, figura como un aparente negocio y quién sabe, o sea, igual obviamente si el SPA está legalmente constituido, como lo implica una empresa fachada, hasta impuestos estás pagando. ¿Te das cuenta? Entonces las empresas fachada cobran mucha relevancia cuando hablamos de técnicas y métodos. ¿Qué más? Por ejemplo, el tema de cuentas aperturadas con documentos falsos para el cobro de extorsiones u otros delitos. Les platico rápido, fíjense, cuando se cometen, por ejemplo, extorsiones o fraudes, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha tocado muchas veces cuando caen, ¿no? Las empresas, que le hablo yo a tu empresa y digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que te hablo del SAT y te hablo para avisarte que existe un crédito fiscal y que si lo liquidas hoy mismo, les vamos a hacer un descuento o en su caso, si no lo liquidas, vamos a ir a embargar el negocio. Claramente, digo, ustedes que son profesionales en la materia y que claramente no los podría engañar, pues van a decir, va y me cuelgas. Pero déjame te digo que si esta llamada la contesta uno de tus trabajadores que no tiene ni la menor idea de si esto es real o no, no tiene ni la menor idea de si el SAT te habla para estas cosas, o la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el empleado se la cree. Y además, por ejemplo, el extorsionador, el defraudador, tiene al empleado en el teléfono, le dice no cuelgue, y lo hacen salir, por ejemplo, y ahí va con el dinero y hace un depósito en una cuenta bancaria que además está a nombre de una persona física.
Y hace el depósito y ya, cuando llega el patrón, cuando llega el jefe, cuando llega el gerente, híjole, me hablaron del SAT, de la Secretaría de Trabajo, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bla, 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 y nos cuenta cómo resolvió un problema, ¿no? Y lo que te das cuenta es que cayó en una extorsión. Pero bueno, ese es el perfil de lo que pasa. Déjame te digo esto. Esas cuentas son aperturadas a nombre de personas físicas, Alondra de la Garza, parte de la red criminal, y en cuanto recibo el dinero, vacío la cuenta, porque es una cuenta creada para extorsionar. Ahora, déjame te digo, las personas que se prestan, hablemos, esto va relacionado con los prestanombres, yo puedo decir, claro, usa mi cuenta bancaria. El delincuente me va a decir, Alondra, por permitirme usar tu cuenta, a lo mejor ni siquiera me va a explicar que es para algo ilícito, pero me va a decir, pues por usar tu cuenta bancaria te voy a dar 10,000 pesos mensuales, sin que hagas nada. Oye, pues claro, le voy a decir que sí, y más si no tengo conocimiento de problemas fiscales, de lavado de dinero, le voy a decir, sí, claro, use mi cuenta, sí, claro, es más, si quiere le abro otra, es más, déjeme le digo a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mi o sea, esas cosas pasan, ¿sí? Porque muchas de esas cuentas están abiertas en zonas pues a lo mejor en ciudades no tan grandes, zonas que se acercan a puntos a lo mejor un poquito marginados y demás, entonces la gente se presta a abrir sus cuentas y no saben para qué las están utilizando. Y muchas veces, pues esas cuentas se abren también con documentación falsa, ¿por qué no? Pero el punto es, esta es otra tipología. ¿Qué más? Fíjense, aprovecho y entro aquí a la parte de los testaferros o los prestanombres que ya lo tocaba. Creo que es una de las técnicas y métodos más viejas, más ancestrales y que más cliché nos causan cuando hablamos de lavado de dinero. Y no es en vano que un gran, que parte del esfuerzo internacional esté dirigido a conocer a los dueños verdaderos de los recursos, llámese propietarios reales, beneficiarios finales, etcétera, porque justamente es a través de terceros cuando se trata, más bien cuando un delincuente está tratando de mover el dinero. Entonces, a veces las personas voluntaria o involuntariamente, les dije que iba a aparecer mucho esto, se prestan a abrir cuentas, a sacar productos, a permitir que los utilicen para la adquisición de servicios o productos financieros con empresas como a las cuales pertenecen ustedes. Y entonces no saben que están sirviendo de vehículo para mover recursos de procedencia ilícita. Entonces, este cliché de los prestanombres, ¿verdad? Es algo muy viejo, pero que no deja de existir. Y que en países como en México, híjole, sucede de manera brutal, tremenda. Delitos informáticos, hablando de técnicas y métodos. No sé si ustedes saben, pero el delito con más crecimiento a nivel internacional es todo el delito relacionado con temas informáticos, la ciberdelincuencia. Es el delito con más crecimiento en México y el mundo. Por supuesto que fue impulsado por la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? Donde todos hicimos nuestra vida detrás de un teléfono, detrás de una computadora, nuestra vida social, económica, laboral, educativa, personal, de todo tipo. Todo lo hacíamos a través de equipos móviles. Pues el delincuente se fue. Pues ahí está la información de Alondra, ¿cómo no? Ahí me voy, ahí están los números de cuenta, ahí están las transacciones, ahí se fueron los delincuentes. Y entonces, el delito con más crecimiento, por supuesto, es la ciberdelincuencia. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues la utilización de malwares, que básicamente es cualquier tipo de software malicioso que va a buscar robarse nuestros datos, tomar nuestra identidad y acceder a nuestros recursos financieros, ¿sí? Esa es la parte que nos debe de preocupar. Las donatarias, otra de las técnicas y métodos. Una donataria, ustedes saben que las donatarias en México están reguladas por la ley antilavado, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso no significa que no hayan sido ampliamente utilizadas y todavía, ¿para qué? Para desviar recursos a causas no necesariamente legales. Fíjense, las donatarias reciben grandes cantidades de recursos que en muchos casos pueden venir de procedencia ilícita. Antes de la ley antilavado, y digo antes, pero no necesariamente es un parteaguas, porque no todas las donatarias están dadas de alta como actividad vulnerable. Entonces hay muchas que lo siguen haciendo. Reciben donativos anónimos que no saben ni de dónde vienen, no saben cuál es el origen, no saben si es legal o si es ilegal, no saben quién es el donante, ¿sí? Reciben el recurso, muchas veces esos recursos se van a parar o más bien van a parar a causas completamente distintas
de las cuales tiene el propósito la donataria, no sé, en lugar de ayudar a los niños, no sé, con cáncer o en lugar de ayudar a los viejitos que no tienen hogar, pues el dinero se desvía a una causa completamente ilegal. Entonces, en las donatarias nos preocupa mucho el destino y déjenme les digo también por qué. Las donatarias, por su naturaleza, que buscan ayudar a personas, a grupos vulnerables, muchas de esas donatarias envían el dinero a países marginados o a países con niveles altísimos pues sí, de pobreza, por ejemplo, y entonces a veces esos países son de los que llamamos no cooperantes o países que pudieran ser regímenes fiscales preferentes. Y entonces ahí nos podemos topar que no va a haber regulación que controle qué está pasando con los recursos que llegan a esos países. Y entonces las donatarias tienen muchas aristas que nos deben de preocupar. Aunque tenemos una ley antilavado, esto sería maravilloso si todas estuvieran dadas de alta ante el SAT como actividad vulnerable. Y bien, maravilloso hasta cierto punto, porque todos sabemos que el SAT no ha tenido un actuar muy activo en cuanto a las actividades vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, es la parte de las donatarias. Los préstamos, híjole, los préstamos son una chulada. Yo te voy y te pido un préstamo. Imagínate que yo vivo en frontera, ya les decía, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y entonces yo voy y te pido un préstamo. Yo me dedico en Ciudad Juárez, Chihuahua, soy pollera, me dedico al tráfico de migrantes, los cruzo a Estados Unidos. Entonces yo voy y te pido un préstamo, institución financiera. ¿Y qué hago? Te empiezo a pagar el préstamo en efectivo con el dinero que proviene de mi actividad como traficante de migrantes. Y entonces yo justifico la entrada de dinero en mi cuenta bancaria porque pedí un préstamo, pero a ti te meto todo mi dinero en efectivo proveniente de actividades ilegales. Los préstamos son una chulada. Señales de alerta que culminan anticipadamente los créditos. Te los culminan en efectivo. Explícame la lógica, si hay aquí quien se dedica a la parte de créditos, explícame por qué te pediría yo un crédito, no sé, a 1 o 2 años y te lo liquido en 3 meses. Y así cada rato te los estoy pidiendo. ¿Para qué? Es claro que yo no necesito un crédito. ¿Sí? Entonces son señales de alerta que tenemos que comenzar a ver, ¿no? ¿Qué más? La compraventa de bienes. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Ricardo Anaya, ¿no? Cuando andaba en campaña, que le sacaron que había comprado, no me acuerdo exactamente que era un inmueble, no me acuerdo si era un terreno, una casa, una cosa así, y que la compró muy por debajo del precio y luego la vende a un precio altísimo. Claro, ahí está tu ganancia, ¿sí? Es una mera simulación. Compras bienes a valores inferiores a los que están en el mercado, a los precios, y luego ya los vendo con un precio altísimo, infladísimo. Ahí está mi ganancia, ¿sí? Ahí estoy legitimando cierta cantidad de dinero a través de la venta de estos inmuebles, ¿sí? Platicábamos del pitufeo. Es esta estructuración, se llama pitufeo justamente por la caricatura que todos conocemos de los pitufos chiquititos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el pitufeo? Yo tengo un monto gigante. Volvamos al hecho de que yo soy pollera, traficante de migrantes. Tengo un monto gigante de dinero, ¿sí? Pero para poderlo meter al sistema financiero, en la colocación, la primera etapa, necesito partirlo en montos chiquititos y necesito a los prestanombres. Aquí está otra de las técnicas y métodos para empezar a meter el dinero de poquito en poquito, en montos chiquitos, que no llamen la atención, que no hagan que tu oficial de cumplimiento diga, pues, ¿qué está haciendo Alondra? ¿No? Además de que lo estoy haciendo a través de cuentas de terceros, ¿no? Entonces, el pitufeo es la estructuración de esas cantidades de dinero en montos pequeñitos, que no llamen la atención, que no lleguen a los montos de reporte y si se puede, que no lleguen a los montos de seguimiento, acumulación y agrupación de operaciones, que tú sabes que los tenemos en el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está el pitufeo. Contrabando de efectivo en grandes cantidades o en pequeñas, ¿no? Con las mulas. Volvemos al tema de voluntario o involuntario. ¿Qué pasa en nuestras fronteras? ¿Sí? No, todos hemos escuchado hablar de las mulas de droga, por ejemplo, ¿no? Que es gente que lleva la droga en sí misma, ¿no? Y la cruza a Estados Unidos. Pero hagan de cuenta que la misma dinámica sucede cuando la droga, perdónenme, cuando lo que viene de Estados Unidos a México es el dinero, ¿sí? Y entonces yo cruzo de Estados Unidos a México a través de las fronteras o a través de vuelos, qué sé yo, con dinero en efectivo. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, con montos inferiores a los que se tienen que declarar, que la regla es clara, ¿no? Los $10,000
los tocas, hay que declarar de dónde viene el dinero y hacia dónde va. Y entonces, ¿qué pasa? Ya sea que lo haga voluntariamente o involuntariamente, ¿sí? Puede haber muchas aristas en esto. Entonces, así, montones de gente están cruzando diariamente dinero a través de nuestras fronteras. En gran volumen, como lo vemos, por ejemplo, pues no sé, vehículos repletos de dinero, cajas de tráiler de doble fondo repletas de dinero, aviones, aeronaves, barcos. Cuando hablamos del contrabando, por ejemplo, de efectivo en grandes cantidades, aquí entra, hablando de técnicas, métodos y a lo mejor señales de alerta, ¿han escuchado el término de dinero perfumado? ¿Sí? El dinero perfumado es el dinero, por ejemplo, que a lo mejor yo voy a trasladar dinero de Europa hacia Estados Unidos, pero pues obviamente es dinero que viene de una procedencia ilegal. A lo mejor yo lo voy a meter en contenedores de detergentes, en contenedores de algún tipo de petroquímico o de lo que tú quieras. El dinero adopta el olor de ese contenedor donde lo pusiste. Y entonces por eso se llama dinero perfumado. Si a tu negocio, suponiendo que manejes efectivo, ¿no? Si a tu negocio te llega dinero, te llegan billetes, o a lo mejor a ustedes les ha tocado en algún momento que dices, este billete huele raro. Puede ser que estuvo mucho tiempo almacenado, dinero perfumado. ¿De dónde viene ese dinero, no? Dinero que estuvo enterrado, adquiere la humedad, el olor a tierra. O dinero, lo hemos visto también con manchitas de sangre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba apilado ese dinero, no? Son muchas variantes que nos podemos ir topando, ¿no? Pero entonces el contrabando efectivo lo podemos ver de diferentes formas. Los jaguanas, que es esta forma de transmisión de dinero a través de mecanismos no formales. El mecanismo formal para hacer llegar dinero del punto A al punto B es un transmisor de dinero, pero ¿qué tal que yo no puedo hacerlo a través de un transmisor porque es un sujeto obligado y yo necesito hacerle llegar dinero a Carolina y entonces es un jaguala? Yo hablemos de un jaguala local, ¿no? Yo hablo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Chiapas, escuché que muchos están en Chiapas, y les digo, oigan, entréguenle dinero a Carolina allá en Chiapas, ¿no? Porque además Carolina es parte de mi red de lavado y de narcotráfico, y necesito que Carolina brinque el dinero de Chiapas hacia Guatemala y lo corra hacia el resto de América Latina. Les digo, entréguenle a Carolina $500,000 allá en Chiapas. Maravilloso, se lo entregan. Y cuando los de Chiapas ocupen que yo entregue dinero acá en el norte, pues yo lo entrego. Pero el dinero nunca pasa por el sistema financiero formal. El dinero, en su caso, se traslada en efectivo o de esta manera en la que les estoy platicando, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un jaguala. La parte de las pólizas de seguros, cómo se utilizan a las aseguradoras, se contratan pólizas por parte del crimen organizado a través de empresas o personas, ¿verdad? Que fraudulentamente caen en siniestros para cobrar las pólizas. Y entonces, cuando la aseguradora nos paga la prima del seguro, pues tú ya legitimaste una cantidad de dinero que puede ser proveniente de alguna actividad ilícita. Entonces, si hablamos de técnicas, de métodos para lavar dinero, aquí empezamos a vislumbrar cómo se configuran las tipologías. Y aquí empezamos a vislumbrar que estas tipologías pueden combinar técnicas y métodos para lavar dinero. ¿Ok? Estamos sobre la hora. Déjenme les digo que parte de lo que me di cuenta cuando armaba este webinar es que este webinar tiene para hacerlo enorme. Entonces, se los dejo sobre la mesa, se los voy a platicar. Voy a hacer otras ediciones del webinar donde vamos a abordar tipologías en específico. No nos da ahorita para hacerlo, pero vamos a ir abordando algunas tipologías a detalle. Cuando digo abordando es desmenuzar la tipología, que las vayamos analizando, pero sigan pendiente de nuestra página, ahí les vamos a ir desmenuzando cada una de ellas, la tipología, el webinar tendrá el nombre de la tipología que vamos a ver. Aquí, ya para irnos aproximando al cierre, les quiero platicar, por ejemplo, hablando de la técnica del préstamo. Aquí hay una tipología de grupo Egmont, esta así de chiquita como la ven. Esta tipología, se las platico antes de aproximarnos al cierre, nos está hablando de un fraude dentro de una empresa, donde Mari trabajaba en una empresa y empezó a hacer desvío de recursos. Desvío de recursos hacia la cuenta de su tío Jim, creo que se llama Jim, por ahí viene el nombre del tío, ¿no? Desviaba los recursos. ¿Qué hizo el tío Jim?
para tratar de justificar ese dinero que iba entrando a sus cuentas bancarias, empezó a solicitar préstamos. Solicitaba préstamos, los pagaba con el dinero que era desviado, derivado del fraude a la empresa, pero al final del día, el banco, que era el que recibía el desvío de recursos por parte de Mari en las cuentas del tío Jim, se dio cuenta que el tío Jim estaba recibiendo cantidades fuertes de dinero que no eran habituales de acuerdo a su perfil transaccional, ¿no? Y entonces así fue como lo detectaron. Y aquí, por ejemplo, se destacan justamente los indicadores. Hubo un cambio sin explicación en el comportamiento transaccional de una cuenta, que es la del tío Jim. Y fueron cantidades fuertes las que se pagaron, ¿verdad?, a cuentas personales sin explicación, además de la parte que les digo de los créditos que se sacaban y eran liquidados. Entonces aquí vemos una tipología muy cortita que nos habla de la técnica del método y es de Grupo Egmont. Aquí hay una tipología que nos habla de la parte de seguros. Es una tipología de Gafi y nos habla de cómo una persona reporta un robo a casa habitación y entonces empieza a sacar todas las facturas de me robaron joyas, me robaron dinero de la venta de un barco, un yate, y empieza a decir todo lo que le robaron y pone las facturas de esos bienes. Pues resulta que esos bienes fueron adquiridos con recursos ilegales. Y entonces el seguro, al momento de pagar la póliza, ¿verdad? Al momento, pues sí, de tener que pagarle a la persona, le da el dinero y ahí prácticamente todos esos bienes que fueron comprados con recursos de procedencia ilícita, al momento de que tú recibes una transferencia, que es el pago del seguro por parte de la aseguradora, pues ya lo estás legitimando. Viene de una empresa que es completamente legal, en este caso, una aseguradora, ¿no? Entonces, esta es una tipología de Gafi que nos habla de la técnica de la póliza de seguros, ¿no? Una tipología un poquito más sofisticada, mucho más sofisticada porque es muy amplia y que involucra un montón de técnicas y métodos, es la tipología de trata y lenocinio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que si me permiten, la voy a abordar a detalle en un siguiente webinar. Esta tipología tiene mucho tema de interés, tiene muchos temas interesantes, pero aquí podemos ver, fíjense, la introducción a la tipología. Podemos ver, por ejemplo, déjenme avanzar un poquito más, la descripción del caso. ¿Te acuerdas que ahí venía como una de las cosas que no fallan? Las señales de alerta. ¿Qué fue lo que nos llamó la atención a las instituciones financieras para mandar el reporte? ¿Qué fue todo lo que detonó, verdad, que pusiéramos atención? Y luego viene el desarrollo del caso. ¿Qué pasó? ¿Cuántas transacciones se hicieron? Etcétera, etcétera, ¿no? Viene todo el desarrollo del caso y luego finalmente pues viene la conclusión. Déjenme llego a la parte de la conclusión. Aquí está, la conclusión del caso. Estas tipologías de la Unidad de Inteligencia Financiera, que son las que vamos a ver, son las más complejas, son las más elaboradas. Entonces, para efectos de nuestros siguientes webinars, y aquí les hago la pregunta directa, y derivado de que esto fue apenas un calentamiento, insisto, el tiempo no nos da para entrar a detalle, pero les gustaría que hiciéramos webinars particulares donde habláramos de cada una de las tipologías. No las podemos ver todas, son muchísimas, pero déjenme les platico. Miren, traía esta de la trata y lenocinio, que la vamos a desmenuzar, pero miren, las tipologías más recientes que tenemos del 2022 es la tipología sobre PEPs, y la tipología sobre el uso ilícito de activos virtuales. Esta está buenísima porque a lo mejor es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Ahorita que estamos viendo todo el tema fintech, todo el tema de las criptos. Entonces, estas son las que, por eso le pongo esto continuará. Si su opinión es que debemos de seguirle, vamos desmenuzando cada uno de estas tipologías en otros webinars, viendo señales de alerta, y ahí me encantaría que fuera un poquito más dinámico y que participen, porque al final del día, el desmenuzar el caso involucra que todos estemos opinando, ¿no? Entonces, déjenme, voy a ver el chat. Ah, me dicen que sí, buenísimo. Déjenmelo agendo y se los vamos a hacer llegar. En la página de Salles, ya saben que en los eventos está todo el tema de eventos, ahí van a ver las siguientes fechas, pero me interesaba saber que sí les dé el gusto de que nos pongamos a desmenuzar tipologías, los casos, las señales de alerta, qué verían ustedes, qué les preocuparía. Ya que me dicen que sí, lo voy a agendar, se los prometo que a más tardar la siguiente semana lo agendamos. Entonces, vámonos a las conclusiones.
porque es viernes y sé que tienen agenda. Conclusiones. El lavado de dinero es un fenómeno muy complejo. Requiere de profesionales para su ejecución. Imagínate qué tan profesional tenemos que ser tú y yo que nos dedicamos a la prevención. Tenemos que estar un paso adelante de los criminales. De lo contrario, ¿cómo podemos darnos cuenta? El dinero fácil resulta muy caro. Una de las grandes señales de alerta, que esto sería muy bueno que se lo platicaran a la población en general, a los que no nos dedicamos a esto, que el dinero fácil sale caro, lo vas a terminar pagando caro. Esas formas facilitas, sencillitas de ganar dinero no existen, pero alguien nos lo tiene que platicar. Paréntesis cultural a todo esto, algo que platicaba yo en semanas pasadas, es que algo que nos deberían de enseñar en la universidad y no nos enseñan es educación financiera. Y parte de la educación financiera es esto: cuidado con los criminales, cuidado con que te utilicen. Otra cosa que tenemos que saber es que no hay lavado de dinero sin sangre. Detrás del lavado de dinero hay delitos muy crueles, que los vamos a ver en las tipologías, delitos que laceran a nuestra sociedad, delitos que laceran nuestra economía y demás, pero ojo, no hay lavado de dinero sin sangre. Detrás del lavado de dinero está el crimen organizado, y el crimen organizado no estamos hablando de angelitos, ¿no? Que ay, gané dinero sucio, pero pues ahora vamos a lavarlo. No, hay historias de terror, ¿sí? Señal de alerta, y aplica en todo en la vida, ¿eh? Alguien que no le duele perder el dinero, no le costó ganarlo. Y aquí quiero que lo veas con tus clientes. Oye, no le importa que lo penalice, oye, no le importa que le suba los costos, oye, no le importa, aguas. Seguramente el dinero que trae no le está costando dinero ganarlo. Y aquí pues está la presunción de quizá viene de actividades ilegales, ¿no? Todos ustedes y yo, todos nosotros que nos cuesta tanto ganarnos nuestro dinero, sí nos duele perder, un centavo nos duele perder, ¿no? Ahora, cerrando y finalizando, pues acuérdense, el lavado de dinero no requiere de nuestra intención. El lavado de dinero requiere que nos puedan utilizar, que se pueda, que no tengamos el conocimiento como empresa, como persona, y entonces estamos expuestos, ¿no? Para cerrar, me encantó que todos dijeran que sí quieren. Digo, yo a veces digo, igual ya a nadie le interesa que nos pongamos a desmenuzar y entrar en materia, pero ya que me dicen que sí, para la siguiente semana, sin falta, tienen agendado webinars de tipologías, donde nos vamos a ir una por una, vamos a irnos a lo técnico, vamos a irnos a las señales de alerta, vamos a irnos al qué tenemos que ver como profesionales de cumplimiento, y ahí los espero a todos. Ojalá que se inscriban con ganas de participar, estamos en confianza. Entonces, para la siguiente semana, les garantizo, en la sección de eventos de nuestra página van a estar los siguientes webinars de tipologías: el de PEPS, el de activos virtuales y el de trata y lenocinio, ¿de acuerdo? Les agradezco infinitamente su participación, me encanta estar aquí con ustedes y me encantaría también saber qué les pareció el webinar. ¿Les gustó que empezáramos a platicar también de temas técnicos? Si lo pueden poner ahí en el chat, lo agradezco. Si me regalan una manita, lo agradezco. Y pues nada, que tengan muy bonito fin de semana, que tengan muy bonito día. Los que vayan a hacer examen ahora el 1 de julio, les deseo la mejor de las suertes. Y pues estamos a sus órdenes. Saben que me pueden encontrar en mi teléfono, me pueden encontrar en el WhatsApp, en el mail. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Bye.